Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Hay polémica en el Ecuador. El presidente Daniel Noboa podría intentar que su vicepresidenta, Verónica Abad, no lo reemplace mientras él hace campaña a la reelección, como ordena la ley. ¿Qué hay detrás de esto? Desde el lunes, cuando el Real Madrid anunció la contratación de Mbappé, justo 2 días después de haber ganado la Champions, muchos se preguntan cuánto dinero rodea al club. Hoy les tenemos la respuesta. Aquí en Bogotá se acaba de presentar un libro con 30 entrevistas sobre el futuro de América Latina. Están Ricardo Lagos, Laura Chinchilla, Leonel Fernández y Mauricio Macri, entre otros. Hablamos con su autor. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 6 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Ecuador pasa por una crisis política severa que tiene como protagonistas al presidente Daniel Noboa y a su vicepresidenta Verónica Abad, a quien curiosamente él nombró como embajadora en Israel en diciembre. Todo tiene que ver con las elecciones del próximo año. La historia empezó el 23 de noviembre, hace poco más de 6 meses, cuando Noboa se posesionó como presidente. Había sido elegido para completar el periodo de Guillermo Lasso, que convocó a elecciones anticipadas y se marchó de acuerdo con la Constitución. El tema es que los próximos comicios presidenciales serán el 9 de febrero de 2025 y como Noboa quiere participar para buscar la reelección, debe pedir una licencia desde el 5 de enero. En ese lapso, Verónica Abad tendría que sustituirlo. Pero hay problemas. Primero, no se llevan bien. Segundo, ella no ha sido clara cuando le preguntan si estaría de acuerdo con que la justicia revisara el caso contra el expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia y quien vive en Bélgica. Esta fue una entrevista con Abad el martes en Ecuavisa. Desde el gabinete ministerial se hace circular el rumor de que usted, si llegara a la presidencia, le daría el indulto al expresidente Rafael Correa. ¿Lo haría? En realidad, ahí tiene que funcionar es la justicia. Siempre lo voy a decir. Sí, pero es una potestad del presidente de la República, de quien ejerza la presidencia de la República, el entregar indultos. ¿Usted lo contemplaría al menos? No tengo que contemplar algo si ya hay algo sentenciado por una justicia. Lo que tenemos que ver si esa justicia actuó bien o actuó mal. Hay que revisar si la justicia ha actuado bien o ha actuado mal. ¿Usted haría esa revisión desde la presidencia de la República? Solo necesitamos un sí o un no. Y me refiero específicamente al caso del expresidente Rafael Correa, porque es el rumor que circula, entonces por eso particularizo mi pregunta, vicepresidenta. Le entiendo, Lenín, pero esto no se trata del presidente Correa, no se trata del expresidente Lasso, no se trata del expresidente Moreno. Esto se trata de que funcione la justicia para todos los ecuatorianos, todos, incluida mi vida, incluida la de mi hijo, que también ha sido sometida a esta barbarie de justicia que hoy tenemos. ¿Cuál es la historia del desencuentro entre el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad? ¿Cómo se abrió una grieta entre los dos? Llamamos ayer a Guayaquil a la conocida consultora política Yanina Mondino. Bueno, los motivos del distanciamiento entre Noboa y Abad aún son inciertos para el país, Juan Carlos. Fue evidente durante la campaña electoral, sobre todo durante la segunda vuelta, que existía una fractura en la relación entre ellos como binomio, cuando Abad era constante noticia por sus declaraciones sobre mujeres, violencia de género, continuidad de la dolarización, que eran incluso un dolor de cabeza
para el candidato Noboa y en algún momento se habló hasta de sabotaje en contra de la misma campaña por parte de la candidata. Ya fue evidente que la distancia era irreconciliable cuando el día de la posesión presidencial Abad, por ejemplo, no fue invitada al almuerzo oficial en el Palacio de Gobierno. De allí vino la designación a Israel, que generó mucha polémica, pero sobre todo porque la vicepresidenta denunció que no contaba con información, con un equipo de seguridad pertinente, considerando que iba a una zona de guerra, incluso temas vinculados al equipo de trabajo y la misma compañía de su familia, que todo le fue restringido desde su punto de vista al mínimo. Ya en enero, febrero y marzo, el tema quedó algo relegado por lo que conocemos como la declaratoria del conflicto armado interno a partir del 9 de enero por parte del presidente Noboa. Pero fue en los primeros días de marzo cuando el hijo mayor de la vicepresidenta es repentinamente apresado por un supuesto tráfico de influencias y ventas de cargos públicos. Y claro, allí este escenario ya toma un nuevo giro, porque si bien el hijo mayor fue ya liberado y está siendo investigado, Abad denuncia persecución, denuncia violencia política y desproporción hacia el trato con su hijo, mientras que el gobierno, encabezado por el presidente y por sus voceros en temas políticos, posicionan el mensaje de que en una posible reelección del presidente Noboa sería peligroso para el país que se quede la conducción del mismo encargada a Abad. Por eso hoy nos encontramos en un momento donde el gobierno ha consultado a nivel jurídico si podría el presidente Noboa ser candidato y presidente a la vez. Una de las noticias deportivas del año ha sido la contratación por parte del Real Madrid del delantero francés Kylian Mbappé. El club anunció el lunes, 2 días después de haber ganado su Champions número 15, que el fichaje se firmó por 5 temporadas. Mbappé había terminado su contrato con el Paris Saint-Germain. En el Madrid recibirá un salario bruto de 26 millones de euros anuales. A eso se agregará una prima de 40 millones por su llegada al Estadio Santiago Bernabéu. También percibirá ingresos incalculables por contratos comerciales. El Real Madrid llevaba años pensando en Mbappé. A propósito, en las últimas horas se conoció un video de 2017 en el que Diego Armando Maradona, que entrenaba un equipo en los Emiratos Árabes Unidos, hablaba del crack francés y del presidente del Madrid, Florentino Pérez. Y ese Mbappé que para mí es la revelación del... ¿Sí? ¿Te parece el nuevo, el que puede? El que puede superar a muchos. ¿Y el Madrid lo pudo fichar? ¿Y por qué no lo fichó? Pero yo le digo a Florentino, ficha a Mbappé. Me dijo, pero sabes que tengo a Ronaldo, que tengo No le entraba. Ficha a Mbappé, que tenía... Tras este fichaje millonario, lo que muchos se preguntan es de qué tamaño es, económicamente hablando, el Real Madrid. Llamamos ayer, aquí en la capital española, a Marco Ruiz, periodista del diario deportivo AS y que lleva 20 años cubriendo al equipo. Sí, Juan Carlos, ahora mismo el Real Madrid yo creo que es el gran transatlántico del fútbol mundial, ¿no? Yo lo comparo siempre, yo siempre digo que el Real Madrid es la Coca-Cola del fútbol, es una marca a nivel global que está presente en todos los rincones del mismo modo que lo está Google o que lo está la propia Coca-Cola. El último estudio de Forbes le daba al Madrid un valor de mercado de 6.600 millones de dólares. Yo creo sinceramente que eso se queda muy por debajo de la cifra real que se podría pagar por un club que lo es todo, ¿no? Con esa marca tan internacional y tan significada. Yo, si quieres, en cifras, Juan Carlos, te diré que ahora mismo el Madrid es una multinacional que tiene más de 1.000 trabajadores y que los sueldos de la primera plantilla son 326 millones de euros, ¿no? Eso, es decir, el club se maneja en unas cifras que son impresionantes. Los últimos ingresos declarados por el Real Madrid, las cuentas oficiales son del año 2023, el club estaba ingresando 831 millones de euros y de esos 831, 150 eran por el estadio
y 329 por marketing y sponsors. Esto se entiende por Adidas, Fly Emirates, los sponsors más el merchandising y la venta de camisetas. Para mí el salto definitivo en este tiempo del Real Madrid lo va a provocar esta reforma que Florentino Pérez ha promovido del estadio, ¿no?, del Santiago Bernabéu, en la que la inversión ha sido muy grande. Se han invertido en total, después de 3 créditos pedidos, por un valor total de 1.160 millones de euros sin intereses. O sea, se ha gastado mucho dinero en esta remodelación, pero también el club, por otro lado, prevé aumentar los ingresos solo derivados del estadio, esos que te comentaba que estaban en 150 millones de euros, los va a incrementar en otros 150 millones de euros. Es decir, que el Madrid razonablemente va a seguir siendo una máquina de hacer dinero, y la previsión es que ya en el siguiente ejercicio se esté rozando la cifra mágica de los 1.000 millones de euros de ingresos, ¿no? Ese es el gran propósito de Florentino, que sabe que tiene que conseguir, como ya hizo en la época de los Galácticos, fichando grandes nombres, remodelando el estadio, unos ingresos importantes que le permitan competir pues con las grandes fortunas que están adquiriendo algunos clubes de la Premier, o con los clubes Estado directamente, como puede ser el Manchester City o el PSG. Esa es la fotografía un poco de este nuevo Real Madrid que se está gestando. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El martes por la noche, aquí en Bogotá, se presentó un libro que seguramente resultará de mucho interés para quienes están pendientes de lo que pasa en esta región del mundo. Se titula América Latina, la visión de sus líderes, y su autor es Andrés Rugeles. Rugeles, que estudió ciencia política en la Universidad de los Andes y se especializó en el London School of Economics, ha trabajado por años en instituciones relacionadas con Latinoamérica y hace poco estuvo un año en la Universidad de Oxford dedicado a la escritura del libro. Su obra es una serie de entrevistas con personalidades, expresidentes como Michelle Bachelet, Ricardo Lagos o Sebastián Piñera, Andrés Pastrana, Mauricio Macri o Laura Chinchilla, y analistas como Jorge Castañeda, Moisés Naim, Michael Reed, Andrés Oppenheimer y Patricia Yaniot. Para entender mejor en qué consiste este libro con 30 entrevistas, llamamos ayer mismo a Bogotá a Andrés Rugeles, que ha trabajado en representaciones ante las Naciones Unidas y uno de cuyos últimos cargos fue en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Este libro realiza una reflexión profunda sobre América Latina y sus retos presentes y futuros. Y no cabe duda que frente a todos estos retos, por más abrumadores que parezcan, tenemos dos opciones. O nos ubicamos en la orilla de los pesimistas, de los derrotistas, o en la orilla de los optimistas. Y yo soy más de la orilla de los optimistas, de los que ve el futuro con opciones, con oportunidades de cambio. ¿Y por qué lo digo? Porque tengo la plena certeza que América Latina alberga el potencial de constituirse en una región solución, dadas sus enormes riquezas. Tiene un rol que jugar y un capital que aportar en recursos naturales, en materias primas, en cambio climático, en energías limpias y también en alimentos. Y aquí déjenme dar algunas cifras que son muy interesantes. Por ejemplo, si hablamos de cambio climático, tiene que tomarse en consideración la región. Somos el pulmón del mundo y parte de la solución. La Amazonía hoy en día absorbe una cuarta parte del CO2 del planeta. Nuestra matriz energética
es también una de las más limpias, con un 61% de fuentes renovables. Y esto debemos utilizarlo a nuestro favor. En minerales, y ojo con esto, ostentamos el 60% de las reservas de litio del mundo, el 50% de cobre y el 39% de la plata. Estos son elementos críticos para la transición energética. Y si miramos los alimentos, somos el granero del mundo, al ser la mayor región exportadora. Actualmente alimentamos a 1.300 millones de personas y los estudios están indicando que podríamos alimentar a 9.000 millones de personas hacia el 2050. En pocas palabras, la región posee lo que otros países y bloques necesitan. Pero aquí hago un llamado que es muy importante. Esta oportunidad no se puede desperdiciar y ello exige, en este momento de cambio de época, liderazgos renovados, unos liderazgos que tengan de visión de largo plazo, que actúen de forma pragmática y permitan construir amplios consensos en nuestras sociedades para hacer las reformas que se necesitan. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Los científicos que inventaron algunos medicamentos contra la diabetes y la obesidad, como Ozempic, cuyas ventas son asombrosas, fueron galardonados ayer en España con el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Son ellos Daniel Drucker de la Universidad de Toronto, Jens Juul Holst de la Universidad de Copenhague y Joel Havener del Hospital General de Massachusetts, así como Jeffrey Friedman y Svetlana Moksov. El premio se entregará el 25 de octubre en Oviedo. El primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, que el 15 de mayo recibió varios tiros en el centro de su país, reapareció ayer en un video en Facebook. Dijo que el hombre que lo atacó actuó seguramente estimulado por el odio que han generado la oposición y los medios de comunicación antigubernamentales. Fico ha estado en el poder 10 de los últimos 18 años. Su video se conoce la víspera del comienzo de las elecciones al Parlamento Europeo. Hoy, hace exactamente 80 años, se produjo uno de los hechos más importantes en la historia del mundo contemporáneo, el desembarco de las tropas aliadas en las costas de Normandía, en el norte de Francia. Aquel 6 de junio de 1944 tuvo lugar el D-Day o Día D. Más de 125.000 soldados, bajo el mando del general estadounidense Dwight Eisenhower, empezaron una batalla tenaz contra los nazis. 10 meses después, se suicidó en Berlín Adolfo Hitler y una semana más tarde, el 7 de mayo de 1945, el nazismo se rindió. Fue el triunfo de la libertad. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.